Uy, uy, voy a pesiar, que las corrientes son muy males. Uy, este aparato. ¿Qué me traería el mío nieto aquí? Unos prismáticos. ¿Qué coño? Ay, coño, hay una cámara. Si quieres que te quiera, dame chinos. Buenas, niños y neñes, soy Hortensia, poeta asturiana. Estoy haciendo este vídeo porque el mi nieto díxome que ahora el futuro estaba en internet. Estoy acostumbrada a los actos de recital y claro, no sé falar a la cámara. Estoy acostumbrada a estar entre autoridades y siempre importante y bueno, estoy un poco corta. Quería que vinieseis a verme aquí a mi casa, entre esta decoración tan prestosa y tan minimalista, porque un poco lo que soy yo. Aquí nace toda la mi magia, entre tapetes de ganchillo, cojines con borles y esas cosas, y bueno, y caramelinos de anís, y pincarates para desayunar. No la tomé, por eso estoy un poco corta. Yo nací en Cubera, pero como soy una artista vanguardista que me gusta siempre explorar nuevos horizontes, pues bueno, decidí viajar, tenía que cambiar de aires y ir muy yoñe. Entonces decidí ir para Tazones, porque hay un sitio de puerto y una metrópoli asturiana donde se viven intercambios culturales muy prestosos, y ahí nacieron mis primeros poemas sidreros muy guapos, un poquitín crudos, un poquitín, dice la gente que soeces, pero bueno, y que la gente no entiende el arte mío naturalista y crudo. El caso es que después un día estaba yo caminando por el mercado de la villa y descubrióme un manager, como a los famosos, como a Natalia Estrada, que la descubrieron y fue para allá a casarse con un hermano de Berlusconi. Pero bueno, a mí yo ya estaba casada y en viuda, entonces nada, llevaronme por las timbes poéticas de Xixón, páguenme con sidra, no hay el mismo nivel de éxito, pero bueno, como estoy ya jubilada con la pensión, pues bien. El caso es que durante la gira de presentación de ese primer poemario, que lo presenté ya, bueno, no voy a decir la edad que tengo, pero más de 70, tuvo mucho éxito y presentélo en un montón de bares con más de 20 personas, incluso muchas veces, que yo estaba a la Asociación de Vecinos de Cubera, que leía mis poemas y estábamos yo y el Bedel, pero bueno, era un éxito mucho mayor el que tenía en Xixón y en otros sitios de Asturias, y entonces en esa gira empecé que la llamamos Hortensia World Tour, son cosas del mío nieto, que es muy moderno y me gusta mucho el marketing y esas cosas. Escribí mis poemas más modernos, los últimos que acabo de presentar y publicar, de un poemario que se llama Cosmos. Todavía está a medio hacer, pero bueno, están ahí ya expublicados en un Formientín, que es una revista de siente mozo. Bueno, yo no soy muy moza, pero tengo un espíritu muy mozo. Dilo como y era al revés. Y es lo contrario de lo que diga el DNI, que yo el DNI rompílo el otro día porque no me gustaba lo que decía. Bueno, fíos, despídome de vosotros y vamos a vernos a partir de ahora todos los viernes en Play Presta. Espero yo que lo suba el mi nieto, porque yo no estoy aquí sin almorzar para nada. Play Presta. Esa mierda donde salgo yo.